Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Hakim. Hoy quiero platicar contigo sobre los 3 síntomas que caracterizan a la diabetes y un poco sobre la fisiología que está detrás de ellos. Sin darme cuenta, conseguí hacer un guión corto, pese a que la fisiología es extensa y podría dar para un podcast de unas 2 horas. Considero que logré sintetizar el proceso de una forma comprensible. En todo caso, conforme avancemos en episodios, iré detallando en mayor medida la fisiología, de forma que el proceso de la diabetes quede clarísimo. Ok. La diabetes se caracteriza por tener 3 síntomas principales: polifagia, que es tener mucha hambre; poliuria, orinar en grandes cantidades; y polidipsia, que es sed intensa. Todos estos síntomas se presentan como consecuencia de los altos niveles de azúcar que hay en la sangre, a causa de la alta resistencia a la insulina o bien por la escasez de insulina, según sea el caso. En condiciones normales, cuando nuestras células necesitan energía, la obtienen del azúcar que circula por la sangre. Para que el azúcar ingrese a la mayoría de las células, se necesita de la insulina. Esta hormona se une a las células para que permitan el ingreso del azúcar en su interior y entonces la conviertan en energía. La razón por la que se necesita de la insulina para ingresar una molécula de glucosa es porque las moléculas de glucosa son muy grandes. Si ellas pudieran pasar libremente al interior de las células, llegaría un punto en que éstas revienten, ocasionando muerte de los tejidos. Cuando tenemos un paciente con diabetes mellitus tipo 2, tenemos el siguiente cuadro. Primero, son pacientes que han abusado de la ingesta de carbohidratos durante años, por lo tanto, sus niveles de azúcar en sangre son muy elevados. Recuerda que la molécula de glucosa es una molécula muy grande como para pasar libremente al interior de las células. Si se da el caso de que existe mucho azúcar disponible, basta con muy poca insulina para dejar pasar muchas moléculas de azúcar. Esta situación, la célula la toma en consideración y como un mecanismo de protección deja de producir receptores para la insulina. Es decir, la célula desarrolla resistencia a la insulina para no ingresar tantas moléculas de glucosa y no estallar. Por otro lado, tenemos una gran cantidad de moléculas de glucosa en sangre que desequilibran el balance osmótico, un balance necesario para el ingreso y egreso de los electrolitos y de esta forma llevar a cabo diversas funciones fisiológicas, como la contracción muscular o la transmisión nerviosa. Con esto en mente, tenemos el primero de los síntomas. Los pacientes con diabetes experimentan mucha hambre, de verdad demasiadas ganas de comer. Esto es porque se da un efecto bastante irónico dentro de la célula. Por una parte, existe mucho azúcar en la sangre como para que la célula no tenga hambre, pero por el otro lado, la célula desarrolló resistencia a la insulina para no morir estallada por el ingreso del azúcar. Entonces, hay comida, pero no la deja ingresar porque puede estallar y entonces sigue con hambre. En consecuencia, la célula manda señales al cerebro para activar la necesidad del hambre y que el paciente coma. Problema: los pacientes con diabetes buscan alimentos azucarados y entramos en un círculo vicioso donde solo empeoramos el cuadro. Ahora, como tenemos un exceso de azúcar en la sangre que no podemos almacenar en el hígado ni en el músculo, lo que queda es uno de 2 caminos. Lo primero es convertirla en grasa que se almacena en los adipocitos o en las arterias como placas de ateroma, razón por la cual no es raro encontrar pacientes diabéticos con obesidad e hipertensión asociadas. Y el segundo camino es sacar las moléculas de glucosa por orina. Y justamente por esto es que se incrementa la cantidad y las veces que van al baño los pacientes con diabetes. Los riñones empiezan a filtrar agua junto con el azúcar que se encuentra en exceso para poder desecharla. El problema con esto nuevamente es el tamaño de la molécula de glucosa. En serio, se trata de una molécula muy grande. De mantenerse los niveles de azúcar elevados por una larga cantidad de años, es decir, pacientes diabéticos que no cambian su alimentación, lo que va a suceder dentro de los riñones es que los glomérulos, que son la unidad funcional del filtrado renal, empiezan a ensancharse, se inflaman y quedan como resorte de calzón de abuela, guangos a más no poder. Por lo tanto, empezamos a dejar pasar proteínas y sangre hacia la orina y con el tiempo esto puede evolucionar en una insuficiencia renal potencial. Finalmente, la sed que experimentan los pacientes es debido a 2 razones. La primera, como ya vimos, porque empleamos agua para poder deshacernos del exceso de azúcar. Y la segunda, porque el exceso de azúcar en los tejidos lleva a un desequilibrio osmótico. Esto quiere decir que el agua que hay dentro de las células sale de ellas, secándolas y haciéndolas pasita. En serio, en el microscopio parecen pasitas. Entonces, tanto las células como el riñón mandan señales al cerebro indicando que hay una necesidad exacerbada de líquidos por parte de todo el cuerpo. Y ya, esta es la razón por la que se dan la polifagia, poliuria y polidipsia en los pacientes con diabetes. Por supuesto, estos síntomas pueden estar en menor o mayor medida e incluso algunos no ser tan exacerbados.
Debido a todo lo anterior, es que la única forma de poder realmente aliviar el cuadro de diabetes es con una dieta balanceada baja en carbohidratos. Recuerda, el exceso de azúcar es lo que está causando todos los síntomas. Literalmente son sumas y restas. Si quitas las comidas con carbohidratos, quitas el exceso de azúcar y la resistencia a la insulina disminuye. A lo largo de los episodios estaré aportando más información sobre la diabetes y su funcionamiento. Te recuerdo que si me dejé algo en el tintero o no quedó claro, te pido que me lo hagas saber en los comentarios o en mis redes sociales. Puedes encontrarme como Dr. Marco Palacios, todo junto en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y TikTok, o en mi página web, drmarcopalacios.com, donde estaré feliz de responderte. Sin más, te deseo un lindo día y hasta el próximo episodio.